mucha experiencia tanto en la organización como desde el punto de vista en terreno. Tiene una formación como técnico especialista en electrónica. Ha hecho también ingeniería técnica y sistemas de telecomunicación. Es directivo de la Cruz Roja pues, en la oficina central y participante en Cruz Roja desde hace muchos años. Tiene una gran actividad docente en el Instituto Gutiérrez Mellado, el Instituto de Ayuda Humanitaria y Máster de la Carlos III. En cooperación al desarrollo ha participado en múltiples cursos de ONGs en la Universidad Complutense. Es colaborador de Cruz Roja desde el 97. Como digo, profesor de muchos máster. Especialmente me gusta hablar de los que ha desarrollado con la Fundación y con la Universidad, que son máster de cooperación al desarrollo y cursos de especialistas desde que empezamos allá por el año 2008. Ha participado en múltiples cursos y seminarios y tiene abundante bibliografía relacionada siempre con programas de ayuda humanitaria y en planes de cooperación y propuestas de cooperación en este ámbito de toda la Cruz Roja. Así que, Jaime, adelante. Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias, Eliseo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, particularmente a la Fundación General Universidad de Castilla-La Mancha y en particular a ti, Eliseo, por la preocupación que se tiene siempre por estos temas de cooperación. Y es de agradecer que en un momento en el cual la ayuda oficial al desarrollo y la cooperación ha sido completamente desmantelada, ha quedado reducida pues, a unos presupuestos ínfimos. Hoy mismo yo he tenido acceso a un informe de la Coordinadora Estatal de ONGs con un análisis sobre la financiación de la ayuda oficial al desarrollo que dedica el Gobierno español y volvemos a estar en mínimos históricos del 0,17 del Producto Interior Bruto. En los últimos 4 años ha habido una reducción de casi el 71% en el total de la ayuda oficial al desarrollo y en concreto de la ayuda humanitaria cerca de un 80%. Esto es importante porque, como Paco ya explicó al principio, los desafíos y los retos humanitarios son muy importantes. Los desastres aumentan, los conflictos puede que más o menos estén los mismos, pero tienen mayores consecuencias. El escenario de crecimiento económico, Naciones Unidas ya ha dicho que de cara al año 2060 o 2070 va a haber crecimiento cero probablemente a nivel mundial, porque el sistema actualmente productivo que manejamos, el modelo productivo, no es sostenible y se sabe que tiene una fecha de caducidad y probablemente, si nadie lo remedia, a esas fechas que muchos de vosotros lo veréis y en muchos de vosotros también estará la participación y la llave del cambio, habrá mayores todavía desigualdades. Me voy a ahorrar una parte de la introducción que ya ha hecho Paco sobre Cruz Roja. Solo comentar que Cruz Roja Española cumple 150 años este año y que es un año también de celebración para nosotros. Quería comentar también algunas cuestiones. He puesto una primera foto de Mohamed Al-Baled. Este es un voluntario de la Media Luna Roja Palestina que murió este mes de agosto prestando asistencia. Uno de los mayores retos en los que estamos ahora mismo trabajando y que se quiere evitar por parte del sector humanitario es las muertes. Los humanitarios se han convertido en objetivos de guerra. Luego hablaremos brevemente también de la Media Luna Roja Árabe Siria, de la Palestina. Podríamos hablar también de la Cruz Roja de la República Centroafricana. Un voluntario este mes de agosto pasado perdió la vida mientras estaba asistiendo humanitariamente en medio de un tiroteo a un civil herido. Si bien, como ha hablado Paco y se va a hablar después, el derecho internacional humanitario está escrito, está acordado, es de obligatorio cumplimiento en situaciones de conflicto armado, no se respeta en muchas ocasiones. Muchas veces oímos hablar de lo importante que sería que abriesen corredores humanitarios en el conflicto X o en el conflicto Y. ¿Por qué no llega la ayuda a la gente? En el DIH todo eso está escrito, en el derecho internacional humanitario. Está escrito en centenares de páginas, centenares de artículos, especificando exactamente cómo se debe de gestionar las cuestiones humanitarias en situación de conflicto armado. Pero lamentablemente vemos cada día que pues cada vez se cumple menos y cada vez se viola más. Yo me hago una pregunta. Nosotros a veces llamamos sistema humanitario al conjunto de organizaciones y agencias, un poco esto de lo que nos ha hablado Paco, que podría verse representado por esta transparencia, ¿no? Esto más o menos representa conjunto de actores que pueda haber en situaciones de crisis, ¿no? Yo
últimamente me pregunto si el sistema humanitario no está en crisis, si el modelo que hemos estado manejando durante muchos años para responder a emergencias, si no está en crisis. Nunca como ahora hemos tenido tanta solidaridad, nunca como ahora ha habido tantas organizaciones, ni nunca como ahora ha habido tantos medios para poder atender las crisis. Y la pregunta es, ¿por qué no se atiende convenientemente a las poblaciones que más lo necesitan? Y las crisis que hay a nivel mundial no son las que vemos por la tele, hay muchísimas más que no ocupan los escenarios de los telediarios y que están ahí. El sistema humanitario también creo que en parte está en crisis porque ha habido una, digamos, intromisión de actores en el escenario humanitario. Paco ha hablado un poco de ello, que no estaban preparados para ello o que incluso que no manejaban los valores humanitarios. Cuando hablábamos de principios, hablaba Paco, se hablaba del principio de neutralidad, que era un principio discutido. Bueno, yo tengo que decir que internamente en Cruz Roja no es un principio discutido. La Cruz Roja es una organización un poco híbrida. Es una especie de ONG, y de hecho está registrada como ONG en España, pero también es una organización auxiliar de los poderes públicos en cuestiones de índole humanitaria. Entonces es una organización un poco peculiar, ni es 100% ONG y por supuesto ni es 100% gubernamental, es un híbrido. Y dentro de esa situación particular de la Cruz Roja, pues tiene que manejar todos los principios humanitarios que hemos podido ver y comentar en parte. ¿Por qué es importante tener principios cuando se desarrolla una labor humanitaria? Pues porque es muy importante el cómo esa labor se desarrolla. No todo vale. A la hora de salvar vidas, que a veces está muy mitificado lo de salvar vidas por parte de las organizaciones, no vale todo. Hay que manejar unos códigos, hay que manejar unos principios que se tienen que aplicar durante toda la labor humanitaria que se desarrolla. Y como también decía Paco, estos principios humanitarios sobre todo hay que ponerlos en práctica en situaciones de conflicto armado, que es donde más una organización puede perder la neutralidad. ¿Y la neutralidad por qué es importante? Bueno, Cruz Roja dice que con el fin de conservar la confianza de todos se abstiene de tomar parte en las hostilidades. Primer punto, no va a combatir si tiene que intervenir en un conflicto armado contra nadie. Y por otro lado, también se abstiene de tomar parte en controversias de orden político, racial, religioso o filosófico. Esto es realmente importante porque en una situación, además, en nuestro tiempo, donde el acceso a las víctimas cada vez es más y más complicado, porque políticos o situaciones políticas o de seguridad lo impiden, mantener esa neutralidad y ganarse la confianza de las partes que están en conflicto para poder brindar asistencia humanitaria se hace fundamental. Por ejemplo, la Cruz Roja no desarrolla una acción humanitaria en un país en conflicto sin que todos los actores que estén interviniendo estén de acuerdo. Con que haya uno solo que no esté de acuerdo, tiene que estar negociando. ¿Y cómo negocia Cruz Roja? A través de la diplomacia humanitaria. A través de sus representantes intentan llegar a puntos de acuerdo comunes, decir, oye, esta población no forma parte de las hostilidades, no supone un objetivo estratégico para ti, hay población que necesita ayuda, facilítanos el acceso. Y este tipo de negociaciones, así tan simplemente contadas como estoy contando, es la esencia de la acción de la Cruz Roja en situaciones de conflicto, ¿no? Hemos visto brevemente los emblemas. Paco, yo creo que los ha pasado así un poco de refilón, pero yo creo que es importante que conozcáis los emblemas. Esto es lo que se llama el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja. El señor Henri Dunant, ese señor ginebrino que fundó, tuvo una idea, tuvo la osadía de tener una idea y llevarla a cabo. Esto es muy importante. Henri Dunant nos muestra que lo importante de la vida no es tener buenas ideas las tenéis todos y todas, y las tendrán en otras partes del mundo a la vez que las tenéis vosotros. Lo que marca la diferencia es llevarlas a cabo. Y este señor se empeñó y se obstinó en llevar a cabo su idea de intentar humanizar, entre comillas, la guerra. Acepto que existe un hecho del ser humano que es la guerra, vamos a ver cómo podemos humanizarlo un poquito y no sobrepasar límites. No, había una campaña del Comité Internacional de la Cruz Roja que decía que incluso la guerra tiene sus límites, y el derecho internacional y el derecho de la guerra ponen límites. El señor Henri Dunant formó el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos lo ha comentado Paco, y a raíz de esa única organización que tenía su sede en Suiza y que promovió
en cada país que exista una sociedad nacional, pues estoy yo hoy aquí hablando con vosotros. Yo pertenezco a la Sociedad Nacional de Cruz Roja Española, una de las 14 primeras sociedades firmantes del primer convenio de Ginebra cuando este se constituyó. Bien, pues estas sociedades nacionales, Cruz Roja Española, Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja Sueca, la Cruz Roja Norteamericana, la Media Luna Roja Siria, etcétera, decidieron hace bastante tiempo, a propuesta del presidente de la Cruz Roja Norteamericana, federarse en una organización, que hoy en día se llama la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja. Y esta organización internacional actúa sobre todo en tiempos de paz. El Comité Internacional en tiempos de guerra y salvaguardando que se cumpla el derecho internacional humanitario, y la Federación Internacional en tiempos de paz, ¿vale? Ha habido Hemos hablado de los principios, no voy a entrar más en ellos. ¿Qué es importante cuando alguna vez queráis tener un contacto con alguna ONG porque queréis colaborar o saber, bueno, pues un poco qué es lo que hace? Pues ir a su página web, si la tiene, si no la tiene, pensaros si vais a colaborar, porque hoy todas las ONGs tienen una página web y está ya al alcance de todo el mundo, y revisar la misión y la visión de la organización, para que sepáis de qué va y que sepáis a qué se dedica, ¿no? En el caso de Cruz Roja Española, que es esa sociedad que nació a raíz del Comité Internacional de la Cruz Roja, la misión es estar cada vez más cerca de las personas vulnerables, os lo leo porque es un tema muy protocolario, en los ámbitos nacional e internacional, a través de acciones integradas realizadas por voluntariado y con una amplia participación social. ¿Qué dice aquí la Cruz Roja? Que va a trabajar en los ámbitos, la española, ámbitos nacional e internacional. Podríamos tener una visión en la que dijéramos que solo trabajamos en el ámbito nacional, pero no. La misión de Cruz Roja es esa. Y además se establece una cuestión, establece el voluntariado. Cuando Paco pasó muy rápido por los principios, había uno que era el carácter voluntario. La Cruz Roja es una asociación, una organización humanitaria eminentemente constituida por voluntariado. ¿Sabéis cuántos voluntarios hay en el mundo? Los hemos contado ya, nos ha costado, pero los hemos contado. Decir una cifra. ¿Cuántos voluntarios puede haber de Cruz Roja, Media Luna Roja en el mundo? ¿10 millones? ¿Os parecen muchos o pocos? Bueno, pues estáis muy bien orientados. Hay 13,1 millones de voluntarios en todo el mundo, repartidos en 189 sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja por todo el mundo. Cruz Roja Española en concreto, por ejemplo, tiene 208.000 voluntarios y tiene 1.050.000 socios. En teoría, eso supone que un 3% de la población española, si incluimos incluso a los niños y a los adultos, en teoría tiene alguna relación con Cruz Roja, sea a nivel de que es socio o que es voluntario o voluntaria de la institución. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Bueno, en China hay 35 millones de voluntarios. Bueno, pues también son 1.600 millones de chinos, pero bueno, tienen un potencial de 35 millones de voluntarios. ¿Y por qué es tan importante el voluntariado? Lo veníamos comentando Paco y yo cuando veníamos en el AVE, que hemos venido juntos y como ambos nos conocemos hace muchos años porque hemos sido compañeros en la Cruz Roja. El voluntariado es muy importante en organizaciones como la Cruz Roja porque va a abordar situaciones sociales que ninguna administración, ni siquiera pagando aunque quisiera, podría abordarlas. Situaciones que si lo ponemos en una pirámide de prioridades estarían en la base. Por ejemplo, sensibilizar a la población sobre algo. Por ejemplo, hacer campañas puerta a puerta. Por ejemplo, trabajar con población marginada, con población desheredada y además hacerlo a un nivel que pueda tener una red amplia y llegue hasta el último pueblo de un territorio. En España, Cruz Roja tiene 800 asambleas locales, llegaron a ser 1.200. Con lo cual, esto solo se puede gestionar con voluntariado. Y el voluntariado juega un papel determinante y un papel fundamental en la respuesta a las emergencias y a las crisis. Nosotros normalmente, porque vivimos en esta cultura, nuestra imagen de la respuesta internacional por la tele, ¿cuál es? Una imagen que os venga. Hay algo de emergencias y ¿qué pasa? ¿Qué veis por la tele? Venga, que estáis un poquito dormidos y dormidas. ¿Qué veis por la tele? Es una institución de carácter neutral. ¿Veis? Pues bueno, que puede haber instituciones de carácter neutral, pero ves instituciones a veces como que desde fuera
van a trabajar o intervenir o a salvar un país que parece que nadie lo salva, ¿no? Paco nos hablaba antes de las organizaciones locales. Las organizaciones locales son fundamentalmente el 99% de la acción humanitaria que se presta en el mundo. No son las organizaciones internacionales. Las organizaciones nacionales son las primeras que intervienen cuando hay un desastre. Terremoto de Van, localidad Van, en Irán, año 2003. Las primeras 1000 personas que hubo que salvar, las salvó. ¿Quién las salvaron? Los vecinos, la población que estaba al lado. Si vosotros tenéis un desastre, ocurre un desastre, no esperéis que vaya a venir aquí la Legión o que vaya a aparecer la Cruz Roja en 2 segundos. Nos vamos a ayudar unos a otros, vais a ayudar al vecino y vais a ayudar al de al lado tan pronto vosotros os sentáis con capacidad para hacerlo. Y a veces se mitifica en exceso la intervención foránea. Terremoto de Van, 1.200 rescatadores acudieron a rescatar personas y no llegó el centenar las personas que pudieron rescatar cuando ya llegaron, pasados días y pasadas horas. No voy a entrar en el debate frívolo de si lo justifica, de si una vida, cuánto cuesta una vida, porque sí, una vida cuesta dinero, efectivamente, y depende del país donde estés, pues cuesta una cantidad o cuesta otra, o tu administración invierte para que tú vivas una cantidad u otra. Pero simplemente para que veamos que muchas veces se mitifica en exceso la intervención internacional. La intervención internacional es importante, es necesaria, pero muchas veces no es lo más relevante de las actuaciones que se llevan a cabo en acción humanitaria. Y es por ello también que las organizaciones locales, que muchas veces carentes de recursos económicos y de muchos medios, tienen un potencial tremendo gracias al voluntariado que tienen. Bueno, por otra parte, en la visión de Cruz Roja, la Cruz Roja se ve como una organización humanitaria, en este caso es la Cruz Roja española, y voluntaria, arraigada en la sociedad, que dará respuestas integrales a las personas vulnerables con una perspectiva de desarrollo humano. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución de la Cruz Roja estos últimos años? Paco lo comentó un poco, pero hemos pasado un poco de la acción humanitaria a las víctimas de la guerra, a través del derecho internacional, que os van a comentar, la mediación, ayuda a los prisioneros de guerra, ayuda a los refugiados. También os tengo que decir que en Cruz Roja, en parte, estuvo el nacimiento del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Fue una organización, la propia Cruz Roja, la que propuso a Naciones Unidas la creación de esta agencia. Pasamos luego, años más tarde, a una acción humanitaria a las víctimas de los desastres naturales en tiempos de paz, es decir, se ha creado un aparato potente humanitario, hay conflictos, pero claro, al haber tantas organizaciones nacionales que se están preparando por si hay un conflicto en su país o si tiene que ayudar y no lo hay, la Cruz Roja se plantea, oye, vamos a trabajar también en construcción de la paz, vamos a trabajar también en aspectos que tengan que ver con desastres naturales. Si tu país sufre desastres naturales, bueno, y tienes una organización humanitaria que puedes aprovechar, perfecto. Y en el escalón que estamos ahora es una organización que está girando mucho a una acción preventiva y en favor del bienestar social y la calidad de vida de las comunidades. Tiene ya que ver pues, con temas de cooperación al desarrollo, acciones en favor de la paz, trabajar en defensa de los derechos humanos, el medio ambiente. Por ejemplo, cuando vosotros pensáis en Cruz Roja, ¿en qué pensáis? Dicen Cruz Roja. ¿Qué me viene a la cabeza? ¿Ayuda humanitaria? ¿Qué? Ambulancias. ¿También? Me alegro de que lo veas como ayuda humanitaria. ¿De qué país eres? México. Bueno, ahí además la Cruz Roja está súper desarrollada y súper potente. Ambulancias. Pero vosotros sabéis que la Cruz Roja Española, por ejemplo, tiene un plan de empleo. Es una organización que ha pasado de continuar trabajando en conflictos armados, trabajar en situaciones de desastre natural, a plantearse hacer un plan de empleo o trabajar. Tenemos un programa, por ejemplo, a nivel estatal para prevenir el maltrato. Hay mujeres que llevan un teléfono móvil con un botón especial que en el momento que se sientan amenazadas o necesitan hablar con alguien, lo pulsan, que van con una central de Cruz Roja, con personal especializado, que le ayuda en ese momento y activa a los servicios de seguridad si fuera necesario. Es decir, es una organización que ya traspasa un poco lo que es solo actúo en situaciones de conflicto, solo actúo también en situaciones de desarrollo y dice, no, también voy a contribuir a la comunidad a cubrir servicios que la Administración igual no está cubriendo o apoyar en la innovación. Por ejemplo, en España, la Cruz Roja Española desarrolló toda la red hospitalaria de este país cuando no existían hospitales en los que se pudiera recibir una asistencia gratuita, cuando no se puede
financiar. Hemos llegado a tener 15 hospitales en el territorio nacional, pero a medida que las administraciones han ido ocupando ese espacio, la Cruz Roja se va retirando y va buscando otro tipo de actividades. Bueno, sobre acción humanitaria, que es de lo que hemos venido a hablar. Este movimiento del que hemos hablado, que se constituye de 13 millones de voluntarios, 189 sociedades nacionales, que son las asociaciones que hay en cada país, que cogen la Cruz Roja o la Media Luna Roja indistintamente para identificarse. ¿Cómo funciona? La respuesta humanitaria, ya centrándonos en los aspectos humanitarios, funciona a través de un sistema de solidaridad internacional entre los miembros de toda esa red. Es decir, hay unas sociedades nacionales que a su vez tienen apoyos regionales en caso necesario, o que, en caso de que sufran un desastre o una situación de crisis, se puede articular un sistema que a nivel global, de una forma coordinada, responda en un único país en una situación determinada o en varios países si fuera necesario. A nivel nacional hay una serie de capacidades, pues en México tienen sus seccionales, como les llamen allí, tienen sus equipos de socorro, etcétera, tienen personal formado, desarrollan sus programas. Pero si en México, esperemos que no, ocurre un terremoto en México DF, que ya los han tenido y gordísimos, que requiere de la ayuda de la región, de los países vecinos o incluso la ayuda internacional, la Cruz Roja Mexicana puede hacer un llamamiento internacional solicitando a esa federación internacional que tiene su base en Ginebra ayuda, en base a un análisis de necesidades. Entonces, cuando eso ocurre, hay lo que nosotros llamamos un llamamiento internacional de socorro, por el cual toda la red, de forma solidaria, aporta lo que se pide, no otras cosas, para evitar descoordinación, sino lo que se pide en el llamamiento internacional. Se puede aportar dinero, se pueden aportar recursos humanos, se pueden aportar materiales, se pueden aportar asistencias técnicas. Es decir, es una organización que permite optimizar todos los recursos que están disponibles a nivel mundial para actuar en un lugar muy concreto. Pues ese fue el caso de Haití, ese fue el caso del ciclón Haiyan de Filipinas, el caso del conflicto en Ruanda, el caso del ébola en estos momentos, que hablaremos un poquito sobre el tema porque es el tema de actualidad, es el caso del conflicto armado en Siria, es el caso, podríamos hablar de hasta cerca de 2.000 situaciones de crisis de los que la Cruz Roja a nivel internacional ha participado desde su constitución. Y este sistema, como decíamos, se basa en capacidades nacionales, capacidades regionales y capacidades globales. Las capacidades globales son capacidades que tenemos las Cruces Rojas de los países ricos, que nos lo podemos permitir, listas para o actuar aquí en nuestro país si fuera necesario, pero muy dimensionadas para actuar en el extranjero. Y entre esas capacidades existen unas unidades de respuesta que se llaman las Emergency Response Units, las ERU. Son unas unidades que están constituidas de una forma estandarizada en base a los criterios Esfera, del proyecto Esfera que nos ha hablado Paco, para poder abordar megadesastres cuando estos ocurren. ERUs hay ahora mismo, pues en España tenemos 4 de distintos tipos, tenemos de logística, distribución de socorros, agua y saneamiento, salud y saneamiento masivo. Y tenemos también una unidad de apoyo psicosocial, que es una nueva unidad que estamos desarrollando. En los desastres hay un componente muy olvidado que es el apoyo psicosocial a las víctimas. Sobre todo se utiliza mucho en situaciones de conflicto y en desastres naturales que han sido muy traumáticos, como pueden ser, por ejemplo, terremotos, incluso también los hemos utilizado después de atentados terroristas. Bueno, pues todo este entramado, como os digo, está conectado, estandarizado y armonizado a nivel internacional. Existen reuniones a nivel internacional para discutir sobre cómo vamos a definir un determinado protocolo o procedimiento. Decía Paco que los protocolos están de moda y que parece como que es una palabra ahora mismo maldita, pero existen unos protocolos y unos procedimientos que no es más que poner por escrito cómo se hacen las cosas en cierto tipo de situaciones e intentar seguirlos. Bueno, pero los protocolos solo están bien constituidos cuando se hacen, se prueban y se renuevan, y sobre todo se hacen por las personas que tienen que llevarlos a cabo. Bueno, además de estas capacidades de unidades de respuesta a emergencia, la Cruz Roja a nivel internacional tiene stocks de emergencia preposicionados por todo el mundo. Hay un mega
megastock en Panamá, que cubre todas las Américas, tenemos otro en Kuala Lumpur, que cubre parte de Asia, tenemos otro cerca de Emiratos Árabes, hay otro en Las Palmas de Gran Canaria, que se lo aporta Cruz Roja Española para el conjunto de la respuesta global de Cruz Roja ante desastres. Pero además de ese que tenemos a disposición, tenemos más, tenemos en Cataluña, en Valencia y en Madrid, un stock central, un almacén, donde tenemos una capacidad preestocada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ocurre un desastre, tú no puedes ir y decir, bueno, pues, ¿qué hace falta? ¿200.000 mantas? Bueno, pues me voy al Carrefour y las compro. No, porque Carrefour no tiene 200.000 mantas que te den 24 horas. Y es que además probablemente la manta de Carrefour no cumple el estándar que se ha establecido de manta de socorro para países africanos, si el caso fuera que la emergencia es en África. Entonces, esto nos obliga a veces a tener ciertos materiales preestocados y almacenados para poder responder ante situaciones de emergencia. Cruz Roja y la Media Luna Roja en emergencias. Acción local, impacto global. A través de ese sistema que os he dicho de local, regional y global, en el 2011 Cruz Roja respondió a 405 emergencias, tanto grandes desastres como medianos y pequeños. Muchos de ellos son desastres olvidados, conflictos olvidados, de los que nadie se acuerda. Si hay unas inundaciones en Kirguistán que afectan a 30.000 personas, pero causan 5 fallecidos, bueno, aquello como que no supera los umbrales que tenemos ya de resistencia ante desastres. Entonces, a los medios eso no le importa. Pero hay organizaciones trabajando en ese tipo de desastres de categoría media o incluso desastres pequeños. Son desastres que afectan igualmente a una población, pero no son las megacifras que a veces a los medios de comunicación les atraen. Pero hay que responder a ellas. Ocurren, todos los días ocurren, y tienen que haber organizaciones que respondan. Os comentaba antes, desde la creación de la Federación Internacional de la Cruz Roja se han lanzado más de 2.500 llamamientos internacionales para atender eso, más de 2.500 desastres. Además de eso, hay un montón de desastres a los que ha atendido la Cruz Roja que no han requerido un llamamiento internacional de ayuda. Por ejemplo, el terremoto de Lorca, que hubo hace años, la Cruz Roja Española, en colaboración con las autoridades, la Unidad Militar de Emergencia y otros, respondieron ante esa situación. No sobrepasó las capacidades que había disponibles en el país ni en la zona y no fue necesario hacer un llamamiento internacional de ayuda. Si por una desgracia el mes que viene o cuando sea en Granada hay un desastre, hay un terremoto, sabéis que Granada es una zona sísmica muy activa de este país, toda la provincia de Granada, hubiese un terremoto, provocase 20.000 muertos, 150.000 heridos, muy probable que en España tuviese que hacer un llamamiento de ayuda internacional para que equipos de fuera o incluso pacientes fueran tratados en otros sistemas hospitalarios, porque ante megadesastres no hay ningún sistema sanitario de ningún país que sea capaz de poder atender la demanda que en tan poco corto espacio de tiempo se va a necesitar. Sí. ¿Ha llegado a intervenir Cruz Roja Española o Cruz Roja en general en las últimas inundaciones de hace 2 semanas en los campamentos de refugiados saharauis? Sí, Cruz Roja tiene una delegación permanente en el Sáhara desde el año 1996. De hecho, a mí me tocó abrirla en ese año y sí. Lo que pasa es que desde hace, como sabes, 2 o 3 años ha habido una crisis de seguridad en la zona y el acceso y el movimiento de expatriados por la zona del Sáhara está muy limitado. Secuestraron a dos cooperantes y bueno, pues en una zona del mundo, el Sáhara, que era la más segura de todo el norte de África, y eso es una de las cuestiones que en acción humanitaria uno tiene que aprender, y es que no debe estar seguro de nada. En el Sáhara estábamos prácticamente seguros de que no podía ocurrir eso, porque es una zona tremendamente segura para la cooperación y para los expatriados, pero hemos visto que no. Bueno, de acuerdo con la Oficina de Acción Humanitaria de Naciones Unidas, OCHA, que os comentaba antes Paco, se ha realizado un estudio y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja canalizó en las primeras 8 semanas del terremoto en Haití 6 veces más ayuda humanitaria que el conjunto de actores humanitarios.
Se distribuyeron más de 1,2 billones de litros de agua segura. Bueno, los que saben de agua y saneamiento saben que cuando se cuenta el agua no se cuenta por litros, se cuenta por metros cúbicos. Pero bueno, 1,2 billones de litros de agua segura, y se han construido más de 30.000 alojamientos y se continúa trabajando en Haití. Claro, esto una organización por sí sola, que no pertenece a un conjunto, a una globalidad que apoya a su red y a los países que tienen desastres, no es posible que lo pueda llegar a realizar, ¿no? Y por otro lado, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja es el único actor humanitario que no pertenece a Naciones Unidas que coordina un clúster. Naciones Unidas con la reforma humanitaria, hubo una reforma humanitaria, porque el tema humanitario no estaba muy bien organizado, no sabían bien quién coordinaba, y se distribuyeron roles. UNICEF, agua y saneamiento. El otro se encarga pues de salud, y Cruz Roja se encarga del alojamiento. Y cada vez que hay un desastre, Naciones Unidas lo primero que hace, si hay un problema de albergue, que las personas necesitan albergue porque no tienen vivienda o no tienen tiendas de campaña o lo que sea, Naciones Unidas lo primero que hace el coordinador es descolgar el teléfono y llamar a la Cruz Roja. Oye, en Haití tenemos un problema de alojamiento, lleváis el clúster de alojamiento, reuniros con todas las ONGs que llevan alojamiento en el mundo para que veáis cómo dais respuesta a este problema, ¿no? Bueno, pero aún así, los desafíos, pese a todas estas capacidades que os estoy comentando, que tiene Cruz Roja, que tiene Naciones Unidas y que tienen otras organizaciones, en ocasiones no es suficiente. Y la crisis del ébola en Sierra Leona nos está demostrando pues, un agujero muy grande dentro del sector humanitario, como una epidemia declarada en marzo del 2013 no es abordada de forma seria hasta marzo del 2014 no es abordada de forma seria hasta agosto de este año. Realmente la epidemia comenzó, se sabe ahora, en diciembre, a través de un único caso, parece ser, de un niño, eso es lo que dicen los investigadores, lo están confirmando en Guinea-Conakry. Guinea-Conakry hace frontera con Liberia y Sierra Leona, y rápidamente la epidemia se propagó. Médicos Sin Fronteras ha estado trabajando desde el mes de marzo, desplazando muchísimo material, muchísimo personal, pidiendo que se le ayudase, y no le han hecho ni caso, pero así de claro, no les han hecho ni caso desde que Médicos Sin Fronteras está trabajando en la epidemia. Como sabéis, ahora mismo hay más de 7.000 casos confirmados. Bueno, la OMS suma casos confirmados a casos sospechosos, pero bueno, entre casos confirmados y casos sospechosos hay cerca de 7.000 y ya van más de 3.000 muertos. Naciones Unidas dice, en concreto la OMS, que puede que haya 20.000 casos no diagnosticados. Vamos a ver, cuando hablamos de una epidemia en África, yo he sido responsable de África durante varios años y he recorrido bastante algunos países y algunas zonas rurales. Cuando hablamos de sistema sanitario, en África no sé si podemos hablar ni de sistema ni de sanitario. Es decir, cuando hablamos de un centro de salud, hablamos de una caseta que muchas veces no tiene electricidad, a lo mejor tiene agua y con un poco de suerte puede que abra 6 meses al mes porque tiene presupuestos para medicamentos o porque hay alguien que sabe algo de salud. Formar un enfermero, una enfermera o un médico en África es carísimo. Y es algo además que está al alcance de muy pocas personas. De hecho, muchos especialistas y muchos médicos tienen que estudiar fuera, becados en muchas ocasiones. Aunque hay universidades, también aquellos que luego se forman mejor muchas veces se van fuera del país, pues migran un poco buscando una mejora en su situación. Entonces, esta epidemia del ébola, podríamos decir, y se ha llegado en algún artículo a denominar como la tormenta perfecta. Un sistema sanitario paupérrimo, que no funciona bien y que no está accesible, unos hábitos de la población que muchas veces son muy saludables, confiando a veces en curanderos y en la medicina tradicional, que para algunas cosas sirve, pero para otras no. Es decir, hay curanderos en África que dicen que son capaces de curar el SIDA. Y hay gente que se lo cree y va al curandero, ¿no? Un sistema de acceso a los medicamentos muy limitado. A veces puedes comprar medicamentos en el mercadillo, igual que tenemos el mercadillo aquí los domingos o cuando sea aquí en Ciudad Real, que tú vas y te compras unos vaqueros por 4 cosas, pues te puedes comprar la Viagra o puedes comprar los antibióticos que no sabes si están caducados porque normalmente son
medicamentos que están incompletos, los blister incompletos y a veces incluso las pastillas sueltas, ¿no? Sin que haya además un médico que diga debes de tomarte eso, sino que, bueno, el que te lo vende dice dame algo para el dolor de cabeza y te lo da, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, y además con unas tradiciones, en el caso del culto a lo que es la muerte o los ritos funerarios en África, que están muy arraigados. Cuando se muere alguien no se llama la funeraria como aquí y nos preparan todo, nos lo dejan pues en tanatorios, etcétera. Es la propia familia la que se suele encargar de los ritos funerarios, pues de lavar el cadáver, de limpiarlo, de ponerlo acorde, etcétera, etcétera. De sobarlo, de llorar, de abrazarlo, etcétera. ¿Y todo esto qué hace? Pues no hace más que propagar la epidemia entre la población. Una población que no tiene radio en muchas ocasiones, vive en zonas rurales, no tiene televisión. Entonces, pues por muchos mensajes que lances de radio y televisión, es muy complicado hacer llegar el mensaje. ¿Y qué se suele hacer? La Cruz Roja está desarrollando una campaña con más de 2.000 voluntarios involucrados, donde, 4.000 en total, porque si unimos todos los países, 4.054 voluntarios habían a 24 de septiembre involucrados, informando puerta a puerta, o sea, yendo a la casa de la familia, casa que muchas veces son chozas, cabañas, etcétera, yendo puerta a puerta y diciendo, oiga, ¿alguien está enfermo? ¿Tiene estos síntomas? Bien. Si alguien fallece por estos síntomas o pasa algo, no hagan los ritos. Y a la gente hay que explicarle algo muy doloroso, que no es despedirse de su ser querido, porque en África la cuestión de la muerte pues se piensa de que se va a otro lugar y que además el espíritu está entre la familia y que es muy importante llevar a cabo esos ritos para que el familiar realmente no se vaya, sino que se quede con ellos, etcétera, etcétera. Este tipo de transformación de conductas y transformación de hábitos tan arraigados, y en los cuales además hay unas creencias tradicionales tan fuertes, es muy complicado. Y es lo que también pues está provocando que la enfermedad se extienda. Cuando se habla de 7.000 casos diagnosticados, no quiere decir que haya 7.000 personas enfermas ahora. Eso es desde el inicio de la epidemia. Y a veces se alarma en exceso, es decir, es un problema de salud muy importante que hay que abordar, pero yo creo que un poco los medios de comunicación ahora mismo en nuestro país están cayendo en una mancha, esto es como una mancha que se extiende por el mundo y nos ponen a veces un mapa, pues como fue la gripe aviar. Cuando comenzó la gripe aviar parecía el fin del mundo y que todo se extendía. Luego aparecieron antes habían aparecido las vacas locas, no sé si os acordáis, de la carne en mal estado que provocaba una enfermedad que provoca demencia. Luego los pollos locos hubo también las Coca-Colas contaminadas, hubo la bacteria asesina. Es decir, entramos en un círculo, a veces de desinformación, que lo que pretende es, bajo la interpretación que yo tengo es, no sé muy bien por qué, meter el miedo en la población y pues eso debe tener algún efecto económico. Yo lo desconozco, no sé si es para vender más periódicos, que ya casi nadie lee periódicos, o no sé muy bien para qué. Pero estamos viendo con la epidemia del ébola cómo se está alarmando en exceso a la población. El ébola no se contagia por el aire. Para que haya contagio tiene que haber un contacto directo con los fluidos y un punto de entrada en nuestro organismo de una persona que esté enferma y además tenga una carga viral suficiente como para podernos contagiar. Es decir, a veces lo que queremos aplicar en África de informar a la población no lo aplicamos aquí y en muchas ocasiones se desinforma. Hay que decir que hay 3.000 muertos en aproximadamente 9 meses, 7-9 meses de epidemia, y que la malaria mata diariamente a más de 4.000 personas en el mundo, fundamentalmente en África. Al día, más de 4.000. Y fundamentalmente son niños menores de 5 años que no tienen acceso a antipalúdicos y mueren por el desarrollo de la enfermedad. La malaria es prevenible y es curable. Y no se aborda como se tendría que abordar. ¿Qué es lo que está haciendo Cruz Roja? Bueno, pues Cruz Roja ha hecho un llamamiento a 14 países. Como veis ahí, ha realizado 5 llamamientos de emergencia, principalmente en Senegal, Liberia, Guinea-Conakry, Sierra Leona y Nigeria. Es posible que lancen más llamamientos. Hay más de 130 personas de staff internacional, entre ellos 10 miembros de la Cruz Roja española, que están desarrollando sus tareas de asistencia a la población. En concreto, la Cruz Roja española ha sido llamada por la OMS, la Cruz Roja de Sierra Leona y la Federación Internacional de la Cruz Roja para brindar asistencia. Y aquí cuando digo yo que a veces
el sistema humanitario puede que esté en crisis es porque Cruz Roja Española no es, dentro del movimiento internacional, la mayor experta en temas de enfermedades infecciosas. Está la Cruz Roja alemana, la Cruz Roja nórdica, la Cruz Roja incluso francesa, y la Cruz Roja Española es la única, por el momento, que ha respondido a un llamamiento desesperado por parte de las autoridades y de la Cruz Roja Internacional para montar un centro de tratamiento de casos de ébola en la provincia de Kenema. Un centro que ahora mismo está en funcionamiento y un centro que ha habido que construir, porque los sistemas que nosotros teníamos de respuesta de emergencia para este tipo de epidemias no servían. Había que crear un sistema que garantizase que no iba a haber contagios entre el personal sanitario. No sé si sabéis que cerca de un 10% de los afectados por ébola en África es personal sanitario. En Sierra Leona hay un médico por cada 100.000 habitantes. Repito, un médico por cada 100.000 habitantes. En España hay en torno a 380 médicos por cada 100.000 habitantes. Esto nos da un poco una idea de la importancia que tiene el personal sanitario. Y aún encima se estaba muriendo y se está muriendo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no tienen recursos, ni en muchos casos la formación adecuada. No tienen trajes de protección, no tienen guantes, no tienen lo mínimo. Y sobre todo no vale con tener medidas de protección. La primera protección es la formación a la información. La desinformación en África mata. El que tengas un traje de protección no te exime de que si lo utilizas mal te contagies. Vamos, es que además es lo más probable, que si utilizas mal un traje de protección personal, pues puedas tener una infección por ébola. Este centro está funcionando, ya han atendido decenas de casos, estos son enfermos. ¿Qué pasa en una situación como esta? Pues que entre los enfermos hay niños, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Casos que hay que tratar y casos que hay que atender. El personal sanitario además se ve forzado a un estrés adicional, que es llevar el traje de protección personal. No se puede llevar más de 45 minutos, al menos nosotros por protocolo así lo tenemos, porque a partir de ese tiempo se empiezan a cometer errores. No errores con el paciente, sino errores con tu propia bioseguridad, a la hora de estar atendiendo a personas. Del ébola se está hablando y siempre se habla de lo negativo, pero ahí tenéis 4 casos de altas recientes en el centro de tratamiento de ébola de Cruz Roja Española. Este centro de tratamiento, la medicina ha demostrado que un enfermo de ébola con cuidados adecuados, con alimentación adecuada, con hidratación adecuada, etcétera, se incrementa hasta un 20% su capacidad de poder salir adelante, que si se queda en casa pasando la enfermedad a ver si la pasa o no. Es decir, hay unas tasas de supervivencia que llegan al 46 o 50%, depende del país. Es decir, no toda la persona que contrae el ébola, aunque no haya un medicamento que lo cure, fallece por ébola. Depende de muchas cosas. Y este tipo de altas, por ejemplo, en los centros de tratamiento, se celebran de una forma muy importante. El problema luego es que estas personas pueden ser estigmatizadas por sus comunidades al regresar. Volvemos a lo mismo, no tienen televisión, no tienen radio, tienen poca información. Esta persona que estaba enferma de ébola vuelve a mi comunidad, que no venga, la vamos a echar, no sea que nos lo contagie. Hay que hacer toda una labor de trabajo y sensibilización con las comunidades en las áreas afectadas de Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry, para explicarles que las personas que se han sido dadas de alta, y además que tienen su certificadito, no contagian el ébola. Es más, pueden ser una parte de la solución a la epidemia. Hay unos tratamientos a través de personas que tienen anticuerpos, que se han curado y tienen anticuerpos, y a través de una terapia de sueros procedentes de esas personas se pueden curar o se puede ayudar a curar a personas que están pasando por la enfermedad. Es una paradoja de la vida que la monja, esta paciencia, que no se evacuó, entre los temas de la evacuación, que hay un debate, que si sí, que si no, que si tal y que cual, que no se evacuó desde Sierra Leona cuando estaba enferma. Ella ha venido a España, ha donado su sangre y con su sangre se ha extraído el suero que ahora se está utilizando para atender a la trabajadora sanitaria que está en estos momentos en tratamiento. Deciros que las donaciones son anónimas, pero todos los medios de comunicación, y yo ahora mismo, hemos dado y damos los nombres de la persona que dona, la persona que la recibe, etcétera. Y también esta persona que está enferma ha pedido permanecer en el anonimato, en el economato, como diría algún humorista,
no le han hecho ni caso. Han publicado fotos suyas, fotos de su perro. Ayer creo que el perro suyo era trending topic, se llama Excalibur, y era trending topic porque parece ser que el perro lo iban a sacrificar, y era la noticia de este país, es que no maten al perro, por favor. A Occidente le da muchísimo miedo a que este tipo de enfermedades llegue porque no las controla. Y hasta que no nos demos cuenta que lo que pasa en África, que hoy en día los problemas son globales, y lo que pasa en África a nivel sanitario puede tener unas repercusiones muy importantes en nuestra sociedad, y que invertir en ayuda oficial al desarrollo, invertir en cooperación es una de las formas, invertir en políticas migratorias, humanitarias y humanas es una de las formas en las cuales esos problemas globales se puedan mitigar, mientras cada país piense que sus fronteras son impermeables, que no va a ocurrir nada y que a nosotros no nos va a tocar, pues mal nos va a ir. Hoy en día los problemas son globales y están interconectados, y lo estamos viendo, y no es que el problema surja porque se repatrió a un enfermo y ahora hay contagiado a una persona. Eso es una tontería. Cualquier sierraleonés puede viajar a través de Bruselas, nadie le va a tomar la temperatura, o a través de Casablanca, y llegar a España sin el más mínimo problema. Eso lo hemos visto nosotros, y eso nos lo refieren las personas que están viajando yendo y viendo de Sierra Leona. Nadie les toma la temperatura, ni nadie les pregunta de dónde vienen. Entonces, es ahora cuando parece ser que se están poniendo mayores medidas. Y hay una cuestión también que es un mito, y es que los inmigrantes, por ejemplo, que llegan a través de las costas a España, puedan traer algún tipo de infección o algún tipo de problema de salud pública. Eso es radicalmente falso. Tenéis muchísimo más peligro yendo al aeropuerto de Barajas, así os lo digo, o al aeropuerto del Prat en Barcelona, de contraer una enfermedad. Los riesgos son mínimos, pero si pusiéramos en una escala, hombre, ¿y qué podría tener más riesgo? Pues mucho más riesgo puede tener el circular por un aeropuerto dando besos a todo el mundo. Si vosotros recibís a los inmigrantes, como muchos de mis compañeros, en la costa mediterránea, aunque tenemos un protocolo que se activa en caso de que haya un problema, el riesgo es mínimo. Suele ser gente joven, y la gente joven suele tener buen estado de salud, y gente además que lleva mucho tiempo para realizar ese trayecto migratorio, con lo cual si hubiese tenido algún tipo de enfermedades como el ébola, la hubiese padecido ya, y aquí probablemente no hubiese llegado. Como veis, muchas veces las relaciones que establecemos con África se basan en los miedos, o las relaciones que establecemos con algún tipo de emergencias de este tipo se basan en los miedos que nosotros podemos tener, que son lógicos, los podemos tener, y a veces incluso irracionales. Pero lo que a veces no se entiende es cómo, cómo, por ejemplo, la Unión Europea no ha adoptado una estrategia de respuesta contra el ébola. No la tiene, no tiene una respuesta clara de cómo actuar ante el ébola. ¿Cómo Estados Unidos ha declarado esta emergencia como una emergencia de seguridad nacional, es decir, afecta completamente a sus intereses internos? Han dicho, ponemos 500 millones de dólares encima de la mesa y un contingente de hasta 4.000 soldados, si hiciera falta, y los gobiernos europeos están discutiendo de si hay enfermos europeos y quién los recibe, y si hay que repatriarlos o no. Es decir, para que veáis un poco, dices, bueno, pero aquí estamos esperando. Hay una resolución del Congreso de los Diputados, de la Comisión Permanente del 25 de septiembre, del español, que insta al Gobierno a llevar a cabo todo tipo de acciones que estén en su mano para colaborar en la lucha contra la epidemia. Y hasta ahora la ayuda que se ha desplegado es más bien poca. No sé qué tiempo tenemos. Cuando quieras, abrimos un debate. Bueno, yo ya para acabar, os decía también que el sector humanitario puede que esté en crisis. Quisiera ahora mismo recordar un momento las acciones de la Media Luna Roja Árabe Siria. La Media Luna Roja Árabe Siria ha perdido a 45 de sus voluntarios en acciones en favor de las poblaciones. Muchas veces se habla con cierta ligereza sobre la falta de neutralidad de una organización como Cruz Roja cuando en su propio país hay un conflicto, y esto puede ocurrir, pero yo, para que tengáis un dato, ha habido 9 miembros de la Media Roja Luna Árabe Siria detenidos por el régimen de Al-Assad,
Detenidos, ¿por qué? Por haber distribuido o actuado o llevado a cabo acciones humanitarias en zonas que no les interesaba. La Media Luna Roja Árabe Siria está siendo ahora mismo objeto de las partes que toman parte en el conflicto, tanto de las tropas regulares del gobierno de Assad como de los insurgentes, terroristas, o no se sabe muy bien por qué. Estos conflictos, ya que se llaman ahora asimétricos, antes había claro, a ver, tú eres del ejército estatal y los otros sois los rebeldes, ¿no? Ya está claro, hay interlocutores y ya sabemos quiénes son. Y sois combatientes, y se aplica el derecho internacional humanitario. Ahora, como esto de las guerras asimétricas, bueno, si es terrorismo, el derecho internacional humanitario igual no aplica, ¿no? Entonces, pues esto es algo como que parece que interesa a algunos sectores. Yo os quería simplemente comentaros, bueno, podéis encontrar un montón de información sobre la Media Luna Roja Árabe Siria. Hay 191.000 personas, según Naciones Unidas, que han fallecido en este conflicto armado, un conflicto al cual se le está dando totalmente la espalda a nivel internacional, un conflicto en el que se plantea una intervención internacional que finalmente se está haciendo por el miedo que hay al Estado Islámico, que ahora mismo está actuando tanto en Irak como en Siria, pero que al final hay miles y miles de personas que no reciben la asistencia que debieran. Y hay una organización humanitaria como es la Media Luna Roja Árabe Siria que ha perdido a 45 de sus miembros, ya sea por tiroteos, bombas o directamente asesinados en su labor que hacer. Simplemente para que veáis, y ya acabo, Eliseo, si funciona. Es igual, simplemente con este vídeo lo que quería mostraros es cómo personas que, si veis el vídeo, os sentiríais muy identificados, ya no solo en el color de la piel, en las facciones, sino en la forma de vestir y en el entorno en el que viven, la situación que están sufriendo en estos momentos de impedimento, y aún así continúan. Había una voluntad de la Media Luna Roja Árabe Siria que nos decía hace poco: he perdido a mi familia, he perdido mis estudios, he perdido mi dignidad, lo único que me queda es mi solidaridad, y la quiero aportar a el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y a la Media Luna Roja Siria en sus actuaciones de socorro. Son personas que están arriesgando la vida todos los días para brindar asistencia humanitaria a poblaciones que se encuentran hostigadas tanto por unos como por otros, poblaciones que muchas veces no tienen nada que ver con el conflicto ni quieren ver nada con el conflicto, pero unos piensan que apoyan a unos y los otros piensan que apoyan a otros, y al final acaban siempre hostigadas. Y esta es un poco la historia de muchos de los conflictos y del hostigamiento que sufren en muchas poblaciones que no tienen acceso al agua, al saneamiento, a los alimentos, a los cuidados básicos, etcétera, etcétera. Imaginaros mujeres embarazadas que tienen que dar a luz, enfermos crónicos que no tienen acceso al tratamiento, niños que tienen que recibir asistencia sanitaria y que no la tienen, pero ya no por la situación de conflicto, sino por la normalidad del día a día. Aquí, sin haber un conflicto en España, al día hay decenas de miles de personas que visitan los hospitales y los centros de salud porque necesitamos asistencia sanitaria. Pues imaginaros en una situación de conflicto donde además no se deja intervenir a la organización humanitaria referente en el país para brindar esa asistencia. Bueno, yo no tengo nada más y muchas gracias. Bien, tenemos algunos minutos para debatir. Preguntas, ideas, reflexiones, interrogantes, sugerencias. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta para Jaime. A ver, nos comentaba antes Paco que la población como que nos volvemos solidarios tras grandes desastres y nos olvidamos de las crisis escondidas. Entonces me gustaría saber qué es lo que hace la Cruz Roja, por ejemplo, en conflictos dormidos o conflictos olvidados, como puede ser el conflicto de pueblos en Saharaui, que lleva 40 años. ¿Os importa presentaros cuando preguntáis para saber qué sois? Bueno, mi nombre es Miguel, vengo de la Facultad de Educación y vengo con dos compañeros, Sergio y Sergio, que es pediatra. Y tenemos una asociación de ayuda a pueblos en Saharaui que se llama Madrasa. Y tengo otra pregunta también relacionada con esto, que es, a través de la Media Luna Roja en Saharaui, con las últimas inundaciones que hubo, abrieron una cuenta bancaria para llevar ayuda. Entonces, desde la asociación estábamos pensando en donar lo que para nosotros es una cantidad de dinero importante, que son a lo mejor 3.500 o 4.000 euros. Pero no tenemos contacto, no sabemos cómo ponernos en contacto para saber a dónde lo van a dedicar, a qué lo van a dedicar y si nos podemos fiar de este intermediario.
Vale, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, como os decía, la Cruz Roja Española está de forma permanente en el Sáhara, con una delegación permanente con expatriados desde el año 1996, pero la primera intervención en el Sáhara data de 1975. El gobierno español, cuando fue la Marcha Verde y todos los saharauis, gran parte de ellos, se ubicaron en Argelia, en la frontera con Marruecos, y se montaron después esos campamentos, donó una cantidad, creo que fueron 8 o 9 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, mitad a Médicos Sin Fronteras y mitad a Cruz Roja Española para brindar asistencia humanitaria. Actualmente tenemos un presupuesto de unos 3 millones de euros aproximadamente y se está trabajando con financiación europea, financiación de la Agencia Española de Cooperación y financiación de muchas administraciones y ayuntamientos, sobre todo lo que es mejorar el saneamiento, las condiciones de agua y saneamiento de los hospitales y centros de salud que hay en las distintas wilayas y dairas. Y también estamos trabajando desde hace tiempo en temas habitacionales. Si conoces, los saharauis viven en construcciones de adobe, que son las que a veces se caen cuando hay inundaciones, y en las jaimas, que son unas construcciones perfectas para el Sáhara, que son una especie de tiendas de campaña, pero mucho mejor hechas, grandes, amplias, que hacen y tejen las mujeres saharauis. Nosotros lo que hacemos es proporcionar los materiales para que lo hagan. Y también colaboramos desde hace muchos años en temas de ayuda alimentaria y complemento de la dieta nutricional de la población saharaui. Y con respecto a la Media Roja Saharaui, creo que sigue de presidente el señor Bujoveini. Para mí es una persona 100% de fiar. La Media Roja Saharaui, como sabrás, no está reconocida por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja todavía. Habrá algún día, y esperemos que lo esté, cuando tenga un Estado y esté constituido plenamente, aunque el Sáhara está reconocido por más de 60 estados, el Estado saharaui. Pero yo lo que te sugeriría yo te podría facilitar los contactos de Bujoveini y su correo electrónico, que le escribieras directamente a la Media Roja Saharaui y que establecieses un contacto con ellos sobre en qué condiciones queréis hacer esa donación y le pidierais explicaciones. Yo recuerdo en las inundaciones del año 2006 que me desplacé, he estado varias veces en el Sáhara, pero en esa ocasión me desplacé con esas inundaciones que fueron muy fuertes. Bujoveini, a través de la radio saharaui, radiaba cada avión de ayuda internacional que llegaba, se lo decía a todos los saharauis por la radio, porque su principal obsesión es que hubiera transparencia. Algunas veces el Frente Polisario ha sido acusado de falta de transparencia en la gestión de la ayuda y tal. Y una de las cuestiones y banderas que ha manejado el presidente de la Media Roja Saharaui estos últimos años es la transparencia y el poder rendir cuentas. Hay que decir que, bueno, hoy en día tienen muchos más medios que hace 15 o 20 años, donde para ellos era mucho más complicado hacer alarde de esa transparencia que las ONGs, porque hay que dedicar recursos, dinero, personas a que se dediquen a que esa transparencia exista, ¿no? Pero yo, vamos, confiaría plenamente en Media Roja Saharaui, además es que es la organización designada por el Frente Polisario para gestionar la ayuda humanitaria en el Sáhara. Sin que yo quiera decir de que si luego salen ranas, oye, eso es otra cosa. Pero bueno, sí que es una organización de confianza. Aunque digo, no está reconocida por el movimiento internacional todavía. Y de todas maneras tenéis el contacto de Jaime, que es buen amigo, si queréis alguna otra consulta adicional lo podéis en contacto con él sin problema, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, vamos a entrar en la última parte, aunque vamos a hacer un receso de 5 minutos en el tema normativo, pero sí me gustaría preguntaros a los dos, a Jaime y a Francisco, pero están ahora aquí. Bueno, antes que nada, ¿alguno se plantea en la vida, sobre todo los abogados hablo, trabajar en estos temas de ayuda humanitaria? ¿Se vería trabajando en esto? Porque claro, la ayuda humanitaria no solamente es una perspectiva de salud, o de salud pública, hay aspectos logísticos, hay aspectos normativos, hay aspectos administrativos, hay aspectos psicosociales. ¿Alguien se vería trabajando en un organismo internacional, una ONG como Cruz Roja en el tema de ayuda humanitaria? ¿Nadie? Entonces la segunda pregunta, ¿en qué os veis trabajando el día de mañana? A ver tú, por ejemplo. Sí. Hombre, lo digo desde mi perspectiva personal, pero ahora mismo estudio Derecho y normalmente cuando hablas con algún profesor y comentas las tareas profesionales, casi siempre te enfocan un poco más al terreno privado, al terreno de las empresas, y principalmente porque se considera que ahí es donde hay trabajo. En el ámbito humanitario es un ámbito que a mí me parece bastante interesante, pero si tuviera que elegir, en definitiva, a lo mejor
me iría más al terreno privado. Yo ¿Habéis tenido aquí todo el derecho internacional público? ¿Ya lo habéis tocado? Sí. Sí. Todo. Pero si operáis, por ejemplo, algo trabajando en el ámbito normativo, ahora vamos a hablar con José Luis en normas internacionales de Naciones Unidas, por ejemplo. Sí, bueno. Entonces, sobre esta pregunta me gustaría decirle a Jaime y a Francisco, porque ayer veníamos de un seminario de economía social, ¿verdad? Y estábamos hablando de un tema que tenía el mismo recorrido, ¿no? Es decir, hay otros tipos de economía, hay otros tipos de trabajo, hay otros tipos de emprendedores sociales, ¿no? Es decir, el caso es que tengáis el máximo de información disponible para pensar que después la vida te puede llevar por un otro territorio, ¿no? Y me gustaría preguntarle a los dos para que os aconsejaran, en caso de que pensáis profundizar en estas ideas de la ayuda humanitaria, de la cooperación al desarrollo, ellos que os sugerirían de forma práctica como jóvenes de lo que sería un itinerario normal. ¿Qué búsqueda de información, dónde acercaros, cómo formaros especializadamente, con qué agentes trabajar? Así que a los dos que están en este mundo desde hace mucho tiempo, os vamos a preguntar a los dos, Jaime y Francisco. Hola, bueno, muchas gracias y me parece que es una pregunta pertinente para despertar vuestro interés y tal. El ámbito de cuestiones vinculadas, voy a hablar primero genéricamente con los derechos, creo que es un ámbito absolutamente necesario en la cooperación internacional y más en la ayuda humanitaria. Digo con los derechos, no con el derecho como carrera o restringida. Bueno, ¿por qué motivo? Porque yo creo que tanto Jaime como yo lo hemos tratado, digamos, de explicar, las cuestiones que tienen que ver con la cooperación deben trascender ese carácter asistencial que han tenido muchas veces. Y eso nos hace entrar en algo que tiene que ver con los derechos. Y cada vez más en el ámbito de la cooperación y en el humanitario se trata de trabajar, y puede que en la sesión que dedicasteis a la infancia saliera ese término, con lo que se suele llamar el enfoque basado en derechos humanos. Es decir, el concebir toda labor que se hace con cualquier comunidad como una labor de fomento de los derechos y tal. ¿Cómo se plasma en el ámbito humanitario eso? Pues depende qué escenarios. El papel, ya hablo de los especialistas en derecho, puede ser fundamental. Yo en el país donde más trabajo últimamente es en Colombia y he regresado hace 10 días de Colombia, de estar allí trabajando con Naciones Unidas en cosas vinculadas con el postacuerdo de paz y tal. Pues, por ejemplo, allí muchas de las organizaciones locales y de las ONGs humanitarias con presencia en Colombia con víctimas del conflicto armado trabajan en torno a temas de derecho, acceso a la legislación colombiana que es pesadita, a la ley de víctimas, qué otros mecanismos de protección jurídica de las víctimas hay a las que tienen digamos, acceso, por supuesto refugiados en las fronteras con Venezuela, con Ecuador y tal. Es decir, hay un ámbito específico y en la Cruz Roja es un ámbito muy, muy importante, lo que se suele llamar los delegados de protección, que es gente, pues los que visitan cárceles, los que visitan a los detenidos por ejemplo, en el caso colombiano, secuestrados en manos de los actores armados, y esa gente sí que, vamos, utiliza el derecho ya, digamos, stricto sensu, no los derechos en un sentido amplio. ¿Dónde formarse para esto? Pues en España yo creo que hay todavía buenas ofertas de formación especializada, de posgrado, para estos temas. Hay algunas que se han visto reducidas por la crisis de la que decía Jaime antes, pero yo creo que si os interesa este ámbito de derechos, derecho, aspectos de este tipo, hay algunos másters que están bien, y formación online que está también bien. En el ámbito humanitario, el más prestigioso, porque además tiene becas de la Unión Europea con un programa Erasmus Mundus, es uno que hay en la Universidad de Deusto, el NOA, en Bilbao, que forma parte de una red de másteres europeos en temas ya muy específicos humanitarios, con un bloque muy grande de Derecho Internacional Humanitario y tal. Cruz Roja tiene varios en la UOC, cursos también, en el IECA también tenemos, pero no son másteres, son cursos de otro tipo, y hay algunos másteres, de la Carlos III u otros, que prestan alguna atención más específica a temas de los que estoy hablando, o sea, no solo son cursos que hacen pues, cosas de logística, planificación de proyectos, que por supuesto un poco también, pero yo sí creo que si hay gente en el aula que es vocacional de los temas humanitarios o de solidaridad y quiere dar una salida más profesional desde el derecho, yo creo que sí hay huecos, y hay, no ahora, pero si me escribís, nosotros en el instituto tenemos ya casi unos mails de respuesta a alumnos ya casi preparados, ¿no? Con el listado de másters que hay en España o de posgrados y un poco qué enfoque tiene cada uno. Entonces yo creo que, si reunís esas dos lecciones que un poco demandaba
Eliseo, de vocación por los temas solidarios en un sentido muy amplio y ganas de desarrollar también una actividad profesional por ahí. No va a ser fácil, no sé si habéis oído hablar de la crisis económica y eso, pero creo que sí hay posibilidades pues, de poder desarrollar ambas cosas en común y hay formaciones que van en esa línea. Desconozco bastante lo de vuestra universidad, no haré propaganda yo de eso, habla tú, pero creo que hay una posibilidad real de vincular ambos campos de trabajo. Yo sí que tenía una pregunta. En mi país, y creo que ahora en algunos países, está este tema de los derechos humanos y entra mucho el tema legislativo. Entonces, mi pregunta es, en cuestión legislativa internacional, global, tanto de las instituciones para con los gobiernos, ¿quién lo maneja? ¿Cómo se lleva a cabo o quién realiza este tipo de investigaciones para poder crear este tipo de legislaciones para que después puedan irse a aplicar de manera global a los países? ¿Cómo es que se maneja o quién es quien realmente tiene el origen? Bueno, el tema de derechos humanos es muy amplio, hemos hablado un poco del derecho humanitario. De todas maneras, yo creo que después José Luis va a aterrizar un poco en la última sesión, que ya es muy normativa, ¿de acuerdo?, sobre todo lo que son instrumentos, convenios internacionales en materia sobre todo de derecho humanitario, pero también muy vinculado a los derechos humanos, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que eso lo podríamos dejar un poco para la última sesión de José Luis y hay de alguna manera, si tienes alguna duda adicional, que te la responderás, ¿vale? Yo quería... Y de todas maneras teníamos tu contestación pendiente. Yo quería, bueno, la oferta formativa en cooperación, que la conoce muy bien Eliseo y además ha sido víctima también de los recortes, teniendo un máster estupendo, del cual además salía mucha gente que las organizaciones hemos podido recuperar. A quien le interese, hay una cuestión fundamental, lo comentaba Paco, es la vocación. Para este tipo de tareas y de trabajo hay que tener vocación, como para ser enfermero, como para ser médico, como para ser arquitecto, abogado o albañil incluso, ¿no? Hay que tener vocación si se quiere hacer un buen trabajo. Y si cumplimos este requisito, oye, a mí esto me gusta y me quiero preparar, aparte de la formación formal, hay una serie de truquitos muy importantes. En primer lugar, colaborar con alguna organización que se dedique a la cooperación, a los derechos humanos, sobre todo que pueda tener a lo mejor incluso proyectos en el terreno. Hay organizaciones en España que trabajan mucho la incidencia, pero no tienen proyectos, hay otras que trabajan la incidencia y tienen proyectos, etcétera. Que os conozcan en esa organización. Hacer formaciones no regladas, no tan universitarias, pero sí donde podéis establecer, ampliar vuestra red de contactos y que os conozcan en las organizaciones. Nosotros en las organizaciones vivimos mucho de nuestra imagen, muchísimo, y cuidamos muchísimo el personal que colabora con nosotros. Tenemos que saber, como a veces yo digo, que la gente que colabora con nosotros es buena gente. No se nos cuela ningún bicho raro que nos pueda montar un lío, porque al final el lío que monta esa persona no es el lío que monta, es la institución que está detrás la que tiene el lío, ¿no? Y realizar voluntariado, por ejemplo, prácticas en ONGs. Hay muchas ONGs que ofrecemos prácticas tuteladas de 200 horas, 250, en algunos máster, en algunos cursos de posgrado, incluso también lo piden. El ingreso es relativamente fácil, hay que firmar un convenio de prácticas y a partir de ahí, pues, realizarlas, ¿no? El poderse, incluso ir dice, yo no tengo experiencia internacional, no me la dan. Muy bien, pues si tienes vocación, vete un verano con una ONG que te pague el billete, te pague la estancia, aunque no te pague dinero, bueno, haz un voluntariado si puedes, de un mes, 2 meses. Hay voluntarios que exigen muy poca experiencia, porque están tremendamente tutelados en el terreno, y hay organizaciones. Yo os invito a visitar la página de la Coordinadora Estatal de ONGs de Desarrollo, de la CONG, donde podéis encontrar modalidades de voluntariado, organizaciones que ofrecen ese tipo de voluntariado, modalidades de voluntariado, digamos, en vacaciones, para que en los periodos estivales, pues la gente que tiene más disponibilidad pueda probar, porque a veces estas cosas hay que probarlas y ver, oye, me adapto, sirvo, me interesa, me gusta, no me gusta. Hay veces que hay personas que se llevan una tremenda desilusión, pensaban que esto de la cooperación era salvar el mundo, y no es lo de salvar el mundo, es un mundo mucho más complejo que todo esto, igual que la acción humanitaria, ¿no? Entonces yo creo que uno de los canales muy importantes es eso, y otro ya mucho más formal es ver las ofertas que pueda haber, tanto de formación como de trabajo, de los organismos de Naciones Unidas, que tienen muchísimos. Lo que pasa es que suelen pedir perfiles muy altos, perfiles de personas que ya antes han tenido una experiencia internacional, han tenido contactos con ONGs, etcétera, etcétera. Gracias. Julio. Sí, bueno, yo quería compartir mi experiencia personal para si puede servir un poco a la gente joven de la sala. Se corresponde
en gran medida con lo que la propuesta que ha comentado Jaime. Yo soy antiguo alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el 85 llegué aquí hace muchos años y he estado trabajando. Bueno, el comentario se me ha ocurrido a raíz de lo que ha comentado la compañera de los consejos que reciben de los profesores o de la oferta profesional que avisaran para su futuro. Y bueno, yo llevo 25 años trabajando en el sector privado, acabé los estudios de Ingeniería Técnica Agrícola y Ingeniería de Servicios de Ingeniería con compañeros de estudio y todavía la mantenemos aquí en Ciudad Real. Pero circunstancias de la vida pues me llevó a hacer una serie de viajes a la India en el 2004, en el 2005, en el 2006, en el 2007, a los campamentos de refugiados saharauis y a El Salvador. Entonces, bueno, pues surgió una vocación, por así decirlo, tardía en mí, y esa vida profesional del sector privado de alguna manera la he querido reconducir al sector de la cooperación, al sector del desarrollo, incluso de la ayuda humanitaria, y en los últimos años he estado formándome y he tenido la oportunidad de hacer el máster de cooperación al desarrollo de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido una experiencia formativa increíble, he aprendido muchísimo y lo he aprovechado al máximo. Entonces ahora estoy en una etapa personal en mi vida de intentar hacer una transición del sector privado al sector de la cooperación o al sector incluso público. Entonces lo que quería deciros es que en las titulaciones de grado, en los currículos, hay muy poco conocimiento del sector de la cooperación, muy poca formación. Es una formación paralela que ahora mismo incluso a lo mejor se va a suprimir el tema del curso de experto y el máster de cooperación, pero que el ámbito de trabajo que se abre en la cooperación a nivel internacional es increíble, es enorme, El mundo cada vez es más global, todos tenemos oportunidades de viajar cada vez más, y para gente joven, más allá del sector privado, el sector público, el sector de la cooperación y el sector de la ayuda humanitaria, pues abre un abanico de posibilidades tremendo que os animo a que, bueno, pues es estimulante, es un reto, afronta desafíos, es una aventura y, bueno, es una manera de enfrentar la vida personal y la vida profesional absolutamente apasionante, porque ha sido un placer hoy ver que está la sala llena y que hay gente que, bueno, pues que a pesar de todo, pues piensa en otras cosas que a lo que nos orientan con frecuencia de forma más cómoda. Un aplauso para vosotros. Gracias, Julio. Bueno, yo termino y vamos a dar acceso de minutos y deciros un par de ideas. Una, ya cerrando un poco lo que nos han dicho Francisco y Paco, aquí en Derecho hay un Instituto de Resolución de Conflictos, que como sabéis dirige por Ramón de Páramo, que es también una escuela de información. En torno al instituto estamos haciendo estos seminarios, un posgrado iberoamericano sobre derechos humanos, gobernabilidad y cultura de paz en febrero en Toledo, pero está más dirigido a egresados. O sea, que tiene un interés específico puede hablarlo con Prado y con Pilar. Incluso podemos cofinanciar parte de la matrícula para ayudar a personas que tienen especiales dificultades para impartir ese posgrado en Toledo. Y adicionalmente también, si alguno tiene algún interés especial en alguna práctica, por pensar incluso en una beca a mediano plazo, para temas de derechos humanos, conflictos y gobernabilidad en el Instituto de Resolución de Conflictos, porque es una línea que le puede interesar bien para su trabajo fin de grado, bien para la investigación de su futuro, pues también contárnoslo a nosotros y también estudiamos esa posibilidad. ¿De acuerdo? Dicho esto, 10 minutitos y empezamos rápidamente con nuestro 10 minutos de descanso. Y gracias a Francisco y a Paco por su tiempo y sus intervenciones.